Es sumamente interesante recordar algunas anécdotas, digamos, en mi caso infantiles. Mi papá tenía una afición por estos temas de la minería, pero nada más que de una minería muy artesanal. Por ejemplo, el tema de los áridos en los ríos. Él me enseñó algunas de las primeras observaciones, cómo se ven los áridos en los ríos. Entonces, yo desde niño empecé a mirar todo eso, pero un día se dio la circunstancia, yo tenía 9 años, esto ocurrió en 1963, que mi papá estaba desenterrando, sacando mantillo, arcilla negra, lo que conocemos como el horizonte edáfico de un suelo, para los jardines de la ciudad, que en esa época se llevaban a los jardines, sobre todo para los San Lorenzo y demás. Y ahí encontró un cementerio indígena. Y este cementerio indígena estaban con las urnas acá, en lugares en la Pedrera. Y precisamente lo encontró porque él transportó durante años, en la época de Perón, transportó la laja de la Pedrera hasta el hogar escuela. El hogar escuela está todo construido con laja que venía de ahí, de la Pedrera. 9 años, y año 63, y yo me puse a charlar mucho con el profesor Ciroli, le preguntaba por las urnas funerarias, le preguntaba por los minerales que había ahí, minerales comunes, cuarzo, calcita, cosas por el estilo. Y yo le preguntaba todo eso y me empezó a enloquecer ese tema del mundo de lo que estaba enterrado, digamos, del mundo de lo oculto, de lo fósil, ¿no? Y el mundo de las rocas y de los minerales. Desde ese minuto uno yo ya sabía que quería estudiar todo lo que tuviera que ver con el planeta Tierra, la geología, la minería. Bueno, pero todo el hecho de partir de una urna funeraria que representaba, ¿no es cierto?, objetos líticos, roca, que representaba de alguna manera de que había habido un indígena que había ido a buscar una arcilla para que usar esa arcilla. Es toda una cadena, la cadena de acontecimientos que hay en el mundo de los minerales es fantástica. Hay que pensar de que nosotros tenemos evidencias, ¿no es cierto?, de homínidos que rompieron rocas para sacar la fractura concoidea de las rocas silíceas hace 3 millones de años en la zona del lago Turkana en África. Y no es solamente decir, bueno, el indígena rompió esa roca silicia para obtener esa fractura concoidea. No, era que en ese acto estaba creando la tecnología. O sea, toda la tecnología desciende de ese primer martillazo en una roca, ¿no? Obtener esa. Y no solamente eso, sino que se dio con que esas rocas silíceas, ¿no es cierto?, despedían chispa cuando se las golpeaban. Y con eso obtuvo el fuego. Y todo lo que significó después el fuego en la civilización. Pero no solamente eso, sino que después descubrimos que dentro de esa roca silicia estaba el cuarzo. Y que el cuarzo algún día nos iba a servir para hacer los relojes de cuarzo o los chips de silicio. Y hoy tenemos Silicon Valley, con todo lo que eso significa a nivel de la tecnología mundial. Todo nació ahí, en ese simple hecho. O cuando vieron que había ocres de hierro, de manganeso, que le permitían, ¿no es cierto?, decorarse o decorar los cuerpos, las paredes, o los muertos, o lo que sea. Pero ahí nació el arte. O sea, el arte nace del descubrimiento de los ocres. Entonces, todo esto es una evolución del hombre que se ha ido acompañando durante los últimos 3 millones de años, si consideramos ese hecho puntual. Entonces, es muy rica la historia. O sea, cuando dicen minería, no, hay que remontarse al todo la minería. Yo personalmente, bueno, pienso que hice todo lo que tenía que hacer en el sentido de haber estudiado lo que me gustaba vocacionalmente, que era la geología. Acá en Salta teníamos una muy buena carrera en geología. Precisamente lo que son las historias. El fundador de la primera escuela superior de ciencias naturales fue el profesor Ciroli, en el año 1950, que en 1952 se convierte
en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Naturales de Salta, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Y recién en el año 1972 se firma el decreto ante el gobierno de la NUCE para la creación de la Universidad Nacional de Salta, que me permite a mí ingresar justo en el año 73, con lo cual yo soy de la primera promoción de la universidad, con lo cual me convertí en el primer geólogo egresado de la UNSA, en el primer doctor en geología egresado en la UNSA, en el primer académico de ciencia que tiene la Universidad Nacional de Salta, y también el primer profesor emérito de mi carrera, y obviamente desde que se creó la UNSA, ¿no? Así que bueno, todo eso nace ahí, en esas primeras observaciones de esas rocas, esos minerales, al lado del profesor Ciroli, que ya tenía una larga trayectoria en la arqueología salteña. Yo soy profesor de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Ahora, hace mucho que no voy, obviamente, porque estoy después de la pandemia y toda la historia. Soy profesor extraordinario de la Universidad Católica de Salta y de la Universidad Nacional de Tucumán. Y he sido profesor invitado en la Universidad de Cornell en Nueva York, en Poznań, en la Universidad Dokuz Eylül en Turquía. Yo hice mi tesis doctoral en Turquía, en el plató de Anatolia en Turquía, y en la zona del Valle de la Muerte en California y Nevada. Entonces, con eso hice mi estudio sobre el tema de los boratos, de los cuales Salta es una de las provincias más importantes de contener estas sales de boro a nivel mundial. Cátedras optativas, que son precisamente la geología de los boratos, estas sales. Salta tiene un lugar importante a nivel internacional, como dijimos, pero también esa sale, el boro, es un elemento geoquímico afín al litio, con lo cual, ¿no es cierto?, la cátedra es sobre geología de los boratos, del litio, de las salmueras, de las evaporitas, de los salares, de la formación de los Andes, la formación de la puna. Entonces abarcamos un universo de temas muy variado, y a todo eso le sumamos otra cátedra que doy, que es sobre historia de la geología, y una cátedra nueva que cuando fui profesor emérito la pude crear, que es de teoría, historia y filosofía de la geología. Salta, hay que pensar que tiene en su configuración, ¿no es cierto? Nosotros tenemos no solamente desde las rocas más antiguas del periodo precámbrico, rocas de 550, 600 millones de años, hasta las que se están formando actualmente en la llanura chaqueña, o sea, los sedimentos modernos que se depositan en la llanura. Entonces tenemos desde las raíces profundas de los Andes que están ahí al borde del Valle Calchaquí, toda esa roca vieja, llena de mica, hasta lo que se sedimenta hoy en la llanura. Y en ese contexto geológico de tener todos los tiempos, el precámbrico, todo el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, todo eso a nivel del tiempo y a nivel del espacio, digamos, la deformación de los Andes, que es producto de la placa de Nazca que se hunde debajo de la placa sudamericana, genera todo esto que conocemos, desde la cordillera volcánica, donde tenemos los volcanes más altos del mundo, con el Huayllaco, donde se encontraron las momias, con las cuales se pudo crear el Museo de las Momias en Salta, ¿no es cierto?, hasta pasar por todo lo que es el ambiente de la Puna, todo lo que es la cordillera oriental, con los valles, ¿no es cierto?, el Valle de Calchaquí, el Valle de Lerma, el Valle de Cianca, que son escalones tectónicos de los Andes que van bajando hacia la llanura chaqueña, luego la deformación de la Sierra Subandina, donde tenemos todo nuestro petróleo y gas, y finalmente la gran llanura chaqueña o chaco-paranense. Entonces, Salta tiene la ventaja de que uno puede ir y seguir las teorías de Darwin en vivo y en directo. Yo he sido profesor los últimos 40 años y también durante los últimos 45 años he escrito una columna semanal. Justamente en febrero de 2024 se cumplen 45 años de que escribo una columna semanal del diario El Tribuno de Salta, que después se reproduce en muchos otros diarios, portales y demás, sobre todo muchos portales mineros. Cuando yo empecé a trabajar en la minería, en el año 1979, la gente que trabajaba conmigo
tenían segundo, tercer grado, eran prácticamente analfabetos, ¿no? En la puna. Eran pastores durante la época que no se trabajaba en minería, y en la época de minería eran obreros mineros. Esas personas, ¿no es cierto? Los nietos de ellos, ¿no? O los hijos, nietos o bisnietos en algunos casos, han sido o son actualmente alumnos míos en la universidad. Esto demuestra el salto que ha habido cualitativo, que hoy tengas chicos de la puna que se están por recibir de geólogos, ¿no? Y que vienen de, ya digo, de pueblitos muy pequeñitos y que la única esperanza que tenían era criar algunas ovejas. Esto por un lado. Por otro lado, yo toda la vida he tenido alumnos varones, geólogos, estudian geología, pero varones. Y resulta que antes tenía, por ejemplo, más o menos unos 10 tesistas, aquí y en otras universidades, tenía 9 varones y una mujer. Y ahora se dio completamente al revés. Ahora tengo 9 mujeres y un varón. Yo creo que haber escrito, con un enorme esfuerzo, ¿no? Haber escrito, ya digo, semanalmente para transmitir conocimiento a toda la gente de Salta, y hoy gracias a las redes en el mundo, porque mis colegas, mis alumnos, yo tengo en este momento alumnos viviendo en Alemania, Estados Unidos, México, en fin, en muchísimos países, me pueden seguir o pueden leer mis artículos en las redes. Haber escrito y haber mantenido esa columna y haberlo volcado en libros, yo tengo más de 65 libros escritos sobre todos estos temas de divulgación de la geología, la minería, creo que ha sido una cosa importante. Pero eso es desde el punto de vista de lo académico, lo universitario. También me tocó ser 2 veces secretario de minería de la provincia de Salta y haber impulsado la actividad muchísimo, a tal punto que, bueno, en el primer gobierno que ocupé el cargo de secretario durante el último tramo del gobierno de Juan Carlos Romero, hicimos una obra que fue fundamental para la Puna, que fue el gasoducto minero de la Puna, un gasoducto que tiene 185 kilómetros de largo y que llega desde el río de la Burra hasta el Salar de Pocito, que después hizo un tramo de menor, más pequeño, para llegar hasta el Salar del Hombre Muerto, donde está la minera de litio, la antigua FMC, que se llama Leiben. O sea, esa obra, si uno la ve en conjunto, los 140 kilómetros más que tiene con los otros 180, estamos hablando de una obra muy importante, un gasoducto de altura, que no es fácil hacer un gasoducto de altura. Así que eso fue una obra, digamos que importante. Yo en el año 1984 publiqué un trabajo en el Congreso Nacional hablando justamente de la génesis del litio en los salares de la Puna Argentina, lo hicimos con otros colegas de la universidad. Y en la década del 90, ya acá en la misma ciudad de General Güemes, se instaló la planta de litio, de cloruro de litio, que se traen salmueras de la Puna, pero se procesan acá en Güemes. O sea que nosotros nos adelantamos muchísimo a la historia del litio. Lo que pasa es que en esa época no existían los celulares, no existían las baterías, no existía nada de eso. Entonces, todos los celulares, los teléfonos celulares, las laptops, las computadoras y los autos, cuando digo autos es toda la electromovilidad, autos, camiones, ómnibus, motos, monopatín, lo que uno quiera, se hacen con batería de litio. Hubo una explosión, digamos, en eso, en la búsqueda de este elemento químico, que ya digo, nosotros en Salta se venía estudiando desde la década del 70. Es que Salta, si uno la mira así en una línea de tiempo, ¿no? Nos llevamos varias sorpresas. La primera es que hubo minería antes de la llegada de los españoles. Eso ya en el Cerro Acay, los indígenas lavaban oro en el Valle de Calchaquí. Salta casi se funda en el Valle de Calchaquí por esa razón, no acá, toda una historia. Pero los primeros conquistadores, Almagro, Diego de Roja, vienen por el oro y llegan al Valle de Calchaquí
por el tema del oro. O sea, vienen buscando la minería, digamos, del oro y de la plata, los metales preciosos. Pero en realidad, ¿no es cierto? Salta, salvo eso, siempre fuimos, durante 4 siglos, fuimos proveedores de la minería. Todo comenzó en la vieja ciudad de Esteco, la Esteco 1, que está allá cerca del Vencido, Quebrachala adentro, que se funda en el año 1566 y se tiene que abandonar en el año 1609. Esa ciudad era la que proveía al Cerro Rico de Potosí de productos que eran esenciales. La miel, como endulzante, la cual esa región es muy rica en miel. La cera, para todos los procesos de amalgamación, amonedación y demás de la plata, ¿no? Calafateo, etcétera, etcétera. La cera, iluminación, todo lo que uno piense con la cera, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, unos turrones que se fabricaban para llevar a Potosí, hechos con los huevos, con la miel y con pepitas de zapallo, porque no tenían las almendras. Y luego también algo de algodón, charqui. Pero eso, obviamente, el gran atractor en ese momento del Cerro Rico de Potosí, por eso los jesuitas incrementaron la producción de hierba para usar como diurético, tomaban los mineros en el Potosí, o el virrey Toledo saca esta resolución para que se libere el consumo de la hoja de coca, que era hoja sagrada de los incas, y de esa manera, ¿no es cierto?, todo lo que es la zona de los Yungas empezó a aprovisionar el Potosí, y de consumir 0 se pasó a consumir 100 toneladas de hoja de coca. Entonces, todo esto forma parte de esta primera etapa antigua de Salta. También viene todo el tema de llevar el ganado a pie a Chile, cuando se hace todo el tema de la salitera de Chile. O sea, vemos que Salta siempre fue una proveedora de la minería. Y cuando miramos la minería de los últimos años, era una minería tradicional, artesanal. Pero en los últimos años eso cambió completamente. Y Salta pasó de ser, está prácticamente pasando de ser una provincia con minería a una provincia minera. Hoy Salta, a partir del Cerro Lindero, la mina de oro del Lindero de Manfield, ya la mitad de las exportaciones salteñas es el oro de esta mina, ¿no? Y lo mismo está pasando con los grandes proyectos que se están abriendo de litio, con lo cual Salta se impulsa hacia una provincia, ¿no es cierto?, con gran potencial minero. Lo importante es que hemos pasado de una minería antigua, de proveedores mineros en la época colonial, si se quiere, a una minería prácticamente artesanal de minerales no metalíferos. Acá Salta se ha hecho famosa por los boratos, por el vidrio volcánico, por el ónix, por la sal común, ese tipo de cuestiones, y estamos, ¿no es cierto?, pasando una minería moderna, respetuosa del medio ambiente, insertada en las comunidades que hay en la Puna, ¿no es cierto?, para generar. Y obviamente avanzó mal la actividad, como decíamos hace rato, el gasoducto fue una gran ayuda, pues ya se quedó corto. Hoy hay parques solares, ¿no es cierto?, instalados de más de 600 megavatios en la zona de Olacapato, Cauchari. Entonces se necesita energía, hay que volver a poner en marcha el tren para hacerlo de la manera más potencial posible. Tenemos que estudiar todas las salidas hacia Antofagasta en Chile, sobre todo los puertos de aguas profundas, como los que están en la península de Mejillones, para transportar directamente hacia la cuenca del Pacífico, porque bajar de la Puna a 400 kilómetros y después llevarlo a Buenos Aires es como medio largo, ¿no?, a nivel flete. Y viene toda una nueva etapa, ¿no es cierto?, así como se están construyendo prácticamente ciudades enteras en la Puna, se están haciendo aeropuertos, hay líneas regulares que van todos los días y vuelan a la Puna, ¿no es cierto?, para llevar su personal. Se ha quedado muy chica la ruta 51, hay que hacer una ruta 51 prácticamente nueva. Entonces, todo esto que se produce en los Andes, los grandes salares con litio, como el salar de Atacama, donde Chile se convierte en el primer productor mundial de salmuera de litio, gracias a Atacama, o el gran salar de Uyuni en Bolivia, o todos los salarios que tenemos nosotros en la Argentina, de litio, ¿no? Pero tenemos plata, cobre, oro. Salta, por ejemplo, el yacimiento del Lindero, tenemos muchísimas minas de oro en la zona andina, ¿no?
tenemos un recurso enorme, gigante. Todo eso es consecuencia de cómo se fundió la placa oceánica de Nazca, cómo se hunde el océano debajo de América del Sur. Eso lo sabemos, cada vez que hay un sismo sabemos que eso está ocurriendo. Y cuando llega abajo a la isoterma de 1200 grados, o sea, la línea, la curva de temperatura de 1200 grados centígrados, ese piso del océano Pacífico se funde y esos magmas ascienden a la corte por una gran estructura de la corteza, un gran canal de magma, y llegan a la superficie para formar los grandes volcanes como son el Yuyayaco, el Socompa, el Ojo del Salado, que son los volcanes más grandes del mundo. Bueno, todos esos gases, todos esos vapores que traen los volcanes, muchos de esos quedan concentrados en profundidad para dar yacimientos de cobre, oro, plata, metales en general. Y muchos de esos vapores y gases llegan a la superficie, se meten dentro de las aguas termales, alcanzan los salares, muchos cristalizan en las cumbres de los volcanes, como el caso del azufre, ¿no? Y el resto llega a los salares donde van a formar sales en general, como los boratos, los carbonatos, los sulfatos y los cloruros, la sal común. Entonces, eso genera un enorme potencial porque tenemos vetas de metales, como por ejemplo los altos volcanes, vetas de plata, de antimonio, de oro, de bismuto, ¿no? Y tenemos abajo en profundidad los grandes pórfidos de cobre oro, tenemos los salares llenos de sales y de salmuera, la salmuera donde está concentrado el litio, pero también el potasio, el magnesio y otros elementos químicos alcalinos y alcalinos térreos. O sea, tenemos una región extraordinaria, sobre todo en lo que sería la Puna argentina, que obviamente compartimos también con Jujuy y Catamarca. Y lo único que yo trato de hacer, reconociendo el enorme valor que tiene la educación gratuita, porque si la universidad no hubiese sido pública y gratuita, yo no hubiese podido estudiar, y de alguna manera lo que trato de hacer permanentemente es devolver a la sociedad, ¿no es cierto?, en artículos, en libros, en obras, educando, ¿no es cierto?, enseñando. Yo ahora soy ad honorem, doy clase ad honorem porque yo ya estoy jubilado en la universidad. Tratar eso, nada más, devolverle a la sociedad algo de lo mucho que la sociedad hizo por mí. Mi papá no lo entendía porque no le sonaba para nada una carrera geología, era como, no sabía si eso era teología o ginecología, ¿no? Digamos, sonaba igual que cualquier otra cosa. Mi mamá era una mujer muy dulce y sencilla, que ella lo que quería que su hija estudie, nada más. Mi papá se sorprendió muchísimo porque él era español y cuando vio que me invitaban a universidades españolas, yo fui primero a Estados Unidos antes de España, pero cuando fui y di una conferencia en la Universidad de Madrid, en la Universidad en Salamanca, en la Universidad de Barcelona, mi papá no podía creer, decía, bueno, parece que hay algo más acá, ¿no? O sea, le llamó mucho la atención y el día estando con él me dice, en la puerta de la Universidad Complutense, entró conmigo a la Universidad Complutense y me dice pensar que nosotros en la guerra llegamos hasta la puerta, nunca pudimos entrar y yo ahora puedo entrar.